O sea, no han podido comprobar. Ellos señalan que en términos de la situación financiera mundial, hay que pagarla, socializar las pérdidas y las ganancias unas cuantas familias, creando un problema de desigualdad. Y este es el convenio que firmamos, está la firma de ellos, pero este es el documento oficial del balance de resultados de la función pública, que es quien sanciona los resultados de la empresa, y claramente dice, el subsidio del gobierno federal a la entidad periodo ascendió a 42,315, este es del 2008. Monto que recibió de acuerdo al presupuesto modificado, destinándose prácticamente a su totalidad al pago de la energía adquirida a la Comisión Federal de Electricidad. Y dice el Ejecutivo de manera irresponsable, mintiéndole a los mexicanos, que este dinero es para los privilegios de los trabajadores en el contrato. Ahora resulta que los derechos de los trabajadores en el marco de la Constitución son privilegios para él. Y vean, el gasto corriente se ubicó en 25,891 pesos el año pasado. Y nosotros vendimos 50,000 millones de pesos por ventas de electricidad. Monto inferior en términos netos de 613 millones de pesos, básicamente a menores erogaciones en los capítulos de gasto de servicios personales por menores erogaciones por concepto de salarios, tiempo extra y operación principalmente. Y son datos que los vamos a utilizar pues, para todos los argumentos. El convenio de productividad firmado 2008-2012, ¿qué dice la función pública? Para cumplir con los objetivos nacionales sectoriales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa Sectorial de Energía, ambos instrumentos de planeación que abarcan el periodo 2007-2012, y ante la problemática técnica operativa financiera administrativa que arrastra luz y fuerza, en el marco de la revisión salarial anual contractual 2008-2010, el organismo y el Sindicato Mexicano de Electricistas suscribieron el 16 de marzo del 2008 un convenio de productividad que sienta las bases y los compromisos para su modernización. Nos están llamando a otro bloque. Que quede claro en la opinión de la gente que estamos explicando las cosas con verdadero cuidado por la verdad. Exacto. Aquí no hay absolutamente nada que estemos diciendo nosotros que sea falso y lo pueden ustedes comprobar. Esto lo pueden bajar del internet, les vamos a dar de la función pública. En cambio, el gobierno está mintiendo en todo lo que dice. Y yo digo, siguiendo su razonamiento, si están violentando una ley del Congreso, si están violentando el artículo 73, compañeros, un día nos pueden tomar el Congreso de la Unión. Esto se parece un poco a lo que pasó en Honduras. No digo que seas el presidente Zelaya, la comparación, pero tú eres el dirigente legítimo, te debieran... Y cuidado, ya van de un camino pinochetista estas gentes. Vamos a otro bloque. Porque los empresarios, los grandes capitales, ya le estaban diciendo, no sabes gobernar. Entonces, va a quedar totalmente colgado de las grandes empresas este gobierno, lo poco que le queda. Pero, ¿por qué así? ¿Por qué a ellos? A ver, ¿qué piensas tú, Arturo? Creo que cuando vamos confirmando los datos y se va configurando cuál es la auténtica intencionalidad de estas decisiones, la toma de nota quedó claro que estaba vinculado con esta decisión. No fue realmente... Otra mentira más. Salen primero con la toma de nota el gasto gigantesco, no se sabe de dónde salieron, van a salir los 20,000 millones, dijo el secretario de Hacienda hoy, que del presupuesto de este año, cuando decía que no tenía ya dinero para otra mentira. El señalar que van a entrar trabajadores que van a hacer el trabajo eficiente cuando se confirma que tienen condiciones similares. De repente se dan cuenta que se les olvidó la Ley Federal del Trabajo, que no obtuvieron la autorización y parece ser que ya algunos funcionarios anuncian que a lo mejor lo hacen después. Primero cierran, cuando desesperadamente ponen un premio indignante por pronta indemnización. Eso es una violación a los derechos humanos. Decirle a la gente, véngase rápido, ándele, porque le va a tocar hasta el 80% de premio. Como esclavos, hombre. Imagínense cómo se sentirá la gente. Como si ellos le estuvieran haciendo el favor a la gente. Le van a dar bondadosamente un premio, siempre y cuando salga despavorido, porque están muy necesitados de tapar, obviamente, este hoyo. Entonces, creo que todo esto lo que nos demuestra es que hay un fondo político, porque es la única explicación lógica y racional. Se vio esto como una oportunidad de prestigiarse con un sector de la sociedad, esa sociedad que
hoy dice qué bueno que el gobierno demostró que tiene capacidad de decisión. Ese tipo de decisiones son muy peligrosas, porque no puede ser la vía para solucionar los problemas del país. Nadie cuestiona el que necesitemos empresas productivas, racionales, sindicatos conscientes, negociación bilateral, como en cualquier país. Necesitamos dar una muestra de respeto al Estado de Derecho, pero no puede ser la violación a este Estado, no puede ser la mentira la vía para solucionarlo. Entonces la conclusión es, se trata de una medida política en la que nos han engañado o quieren engañarnos a los mexicanos para que lo aplaudamos y finalmente vamos a terminar pagando el costo y dejando un precedente muy grave porque el país necesita muchas otras soluciones, no solamente es el tema de las minas, hay muchos otros sectores que requieren obviamente de medidas y de cambios, porque sí es cierto que la población está exigiendo pues un gobierno racional, está exigiendo muchas transformaciones estructurales, nuevas instituciones para que transitemos. Pero no quieren hacer una reforma del Estado. ¿Y por qué no quieren poner en un papel todas las reformas que el Estado necesita? ¿Cómo ves las cosas, Martín? Aquí de fondo son los intereses económicos y políticos. Como el caso de Pemex, los contratos de servicios múltiples para unas familias, por ejemplo, como del fallecido Muriño. Juan Camilo Muriño de Gobernación, ahora han de querer colgarle, pues en memoria de él, a Luz y Fuerza y al sindicato, lo cual no le vamos a permitir. O los contratos de arrendamiento y transferencia y los pidiregas en Comisión Federal, los grandes contratos de licitaciones que hacen con empresas como Siemens, alemana, como Iberdrola, española, y además ahora los mismos funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad son los dueños de empresas adentro, que son los que se financian y son los que hacen la obra y utilizan los propios recursos de la empresa paraestatal. Qué bueno que está este momento importante para la sociedad. Y en el caso de los sindicatos estamos de acuerdo que se abra la sociedad para que se vean y se revisen de fondo las empresas públicas del Estado, Pemex, CFE, Luz y Fuerza, todos los contratos, las transferencias, los recursos, cómo se hacen, cómo se gastan, y que se empiecen a auditar todos. Los sindicatos, que entremos a la transparencia misma de cómo son nuestras relaciones bilaterales, cuáles son los recursos, qué estamos planteando como sindicatos, como una parte de la solución del problema, no como un problema que nos vean a los trabajadores que somos los que generamos la riqueza del país. Eso es mentira de este gobierno, que seamos los culpables. De fondo son eso. Y acá hay que preguntarle entonces, porque ni siquiera dicen qué tipo de empresa van a crear, a qué funcionario, familia de funcionario, es a la que le pretenden dar los contratos de construcción de las obras. Como le dieron la fibra óptica. Exactamente. ¿A quién se las dieron? Fernando Canales Clarión, Ernesto Márquez. Que fue secretario de Economía del anterior gobierno y gobernador de Monterrey del Partido Acción Nacional. Secretarios de Energía al final. Primero fue Ernesto Márquez, después Fernando Canales Clarión, secretarios de Energía. Como la ley en del ISSSTE, que se las terminaron dando las aseguradoras. Así es. La ley del ISSSTE, las Afores, ¿a dónde le quitaron? Al Seguro Social y al ISSSTE nuestras pensiones. Con lo cual construían los hospitales, el IMSS. Ahora no se pueden construir tales porque se fueron a las Afores. A través de Fobaproa subsidiaron la deuda bancaria y luego le pasaron liquidez de corto plazo y ahora resulta que con la crisis ya se evaporaron las pensiones y siguen haciendo la propaganda de Afores, ¿no es así? Así es, entonces esto además es un producto de una época que creeríamos o esperaríamos que ya estuviera llegando a su fin y no que vuelvan a hacer el mismo tipo de estrategia, es decir, ya está probado, es un análisis muy claro y una convicción muy fuerte en América Latina, en la mayor parte de los países, lo que fue los costos tremendos de estos procesos de privatización hechos, digamos, por estos tecnócratas sin conexión, ¿no?, con la ciudadanía, sin conexión, sin crear, digamos, canales de vínculo con, digamos, la representación política, y lo que estamos viendo es que fueron todas medidas costosas y inútiles y que han generado atraso. Todos se están revirtiendo, incluso... Por ejemplo, en el caso de Brasil, muy claramente, una política es la de recuperar lo poco que tiene de inversión privada Petrobras, cuando al contrario nos planteaban que la mejor salida era aquí, por supuesto, privatizar. Lo mismo para todo el sector energético y telecomunicaciones. Hoy en el mundo lo fundamental es recuperar las telecomunicaciones. Y lo que estamos viendo aquí